Queridos amigos, acá Gus de Minuto Geek y acabo de terminar de ver el último episodio de Andor, esta segunda temporada, pero se vino con todo y es cine absoluto. La verdad que han sido 4 películas, 3 capítulos semanales que nos han contado de esta historia que es la precuela de Rogue One, que a su vez es la precuela de episodio 4, pero de una manera tan excelente, tan excelsa, con una calidad, con una cinematografía, con unos guiones que la verdad que son pero de lo mejor que ha sacado Star Wars en estos últimos años. En el capítulo 10 empieza contándonos un poco cómo son esas cosas que después llevaron al imperio a su caída, ¿no? El tema de las deslealtades, las traiciones, los espías, las cosas internas, porque lo tenemos a Loni, el tipo que está infiltrado por Luthen dentro del imperio, que le cuenta que la matanza de Gorman fue solamente una fachada para que pudieran obtener la calquita, el mineral que está en el subsuelo de ese planeta. Él le pide a Luthen justamente para darle esta información, que lo proteja a él y a su familia, cosa que Luthen accede, le promete que lo va a llevar a Yavin si le cuenta absolutamente todo, y cuando le termina de contar todo, nada, bueno, es boleta el pobre Loni y lo mata Luthen, y ahí empezamos a ver un poco cómo se van tejiendo todas estas traiciones que luego terminan haciendo que caiga el imperio. Luthen hace que Leia memorice todos esos datos, ¿sí? La matanza de Gorman, el tema de los cristales Kyber, el nombre de Galen Erso, el ingeniero que luego va a tener mucho que ver con la construcción de la Estrella de la Muerte, porque él necesita que esa información le llegue a Cassian Andor y le llegue a toda la rebelión, y sabe que quizás él no pueda transmitir esa información, entonces hace que Leia memorice todos esos datos y la manda para que entregue eso o mande un mensaje, mientras él se queda en su galería de objetos usados y de objetos de reventa, mientras él está destruyendo todos los medios de comunicación que tiene con los rebeldes ahí. Cae Dedra, que al principio dice, bueno, que quiero ver objetos de este lugar, quiero que me cuenten un poco de la historia, pero el verdadero objeto era mostrarles el Starpad, que es un objeto que ya habíamos visto en la temporada 1, que era el objeto que había estado tratando de robar Cassian, y fue justo cuando lo descubre Luther, y ahí se conoce. Bueno, ese objeto lo tenía en su poder Dedra, y lo lleva para mostrárselo y para enrostrarle en la cara que al fin lo había descubierto. Era la obsesión de Dedra descubrir a el eje, lo que ella llamaba el eje, que era Luther, que era el contacto con la rebelión, y que siempre lo había tenido ahí. Ella le dice que él en realidad no quiere la libertad del pueblo, sino que quiere el caos, y que no va a poder salir del edificio porque está rodeado, que quiere que se entregue para luego interrogarlo, pero mientras él le da la espalda, Dedra empieza a darse cuenta de que se está incendiando la parte trasera de ese local donde están todas las cosas con las cuales él se comunica con la rebelión. Entonces empieza a ver que se está incendiando todo eso, mientras Luther se apuñala a sí mismo para tratar de matarse. Dedra actúa rápido, llama a urgencias y pide que se lo lleven a un hospital de inmediato para tratar de salvarle la vida. Toda esa operación se vino abajo si él se moría, así que necesitan rescatarlo, salvarle la vida para luego interrogarlo. Y mientras se lo llevan al hospital, requisan ese local y encuentran el cuarto trasero en el cual Luthen y Leia se comunicaban con la rebelión y hacían todos sus planes por fuera de lo que era la fachada del vendedor de antigüedades. Y Leia se va al departamento que tiene Luther, que es la casa segura, la misma donde había ido a vivir Andor junto con Bix un par de capítulos antes. Ahí vamos al hospital, donde Dedra está obsesionada porque lo curen y lo despierten a Luthen para poder interrogarlo, para saber mucho más de lo que está haciendo la rebelión. Y mientras Partagaz, que se entera que toda esa operación salió mal, la envía a arrestar. También vemos que Leia, en lugar de estar comunicándose con Andor, decide ir al hospital también para verlo a Luther por última vez, y en esa infiltración de ella en el nosocomio nos muestran un poco de cómo son los hospitales en Coruscant, cosa que nunca habíamos visto antes. Vamos al pasado, donde vemos que Luther ya dejó de ser el sargento Liard, empieza a adoptar justamente el nombre de Luther y de Leia para la nena que está
protegiendo. Acuerdan los dos que para cuando lo necesiten ella va a ser de hija de él, y empezamos a ver cómo están vendiendo objetos de valor, negociando con gente, a lo cual Cleya, siendo tan niña, lo ayuda o le enseña a negociar para vender las cosas a mayor valor. En uno de esos lugares donde están vendiendo objetos de valor, son testigos de un hecho en el cual vemos que han matado a un trooper, y como represalia agarran a un grupo de 4 o 5 personas y las fusilan delante de un montón de gente. Cleya ve eso y empieza a decir que ellos tienen que luchar en contra de eso. Se empieza a ver una pequeña Cleya, muy niña, pero ya con una conciencia de rebelión, que Luther intenta aplacársela un poco por cuestiones de seguridad, pero que ella muy por dentro empieza a sentir ese odio por el imperio, ya sea por lo que le pasó a ella misma con su propio pueblo, como con otras cosas que va viendo. Vamos a ver 2 escenas casi en paralelo, en la cual tenemos en el pasado a Luther con Cleya en un planeta bastante opulento, provocando un atentado, con la enseñanza de Luther impidiéndole a Cleya que ella lo cometa, porque le está enseñando a que hay momentos para todo, hay momentos para empezar a cometer esa clase de actos, pero prefiere, por ser ella muy chica, hacerlo él, y le está diciendo que te estoy cuidando, no estoy sembrándote el odio ya desde chiquita, pero le está enseñando las consecuencias de lo que ellos están haciendo. Justamente ese atentado que ellos están cometiendo en el pasado se linkea con el que comete Cleya en el hospital para generar una distracción y poder por fin acceder a la habitación en la cual lo tienen ahí. Ve que no lo va a poder despertar y lo que hace es quitarle el soporte vital para darle el descanso eterno a este gran estratega que nos han mostrado esta serie, este gran personaje. Y termina este capítulo tremendo en el cual vemos cómo se desarrolló la relación entre ellos dos, con la despedida de Cleya y la despedida de Luther de la serie también. Adiós al estratega, adiós a este gran personaje que nos han mostrado en esta serie Andor. El segundo capítulo comienza inmediatamente después de lo que terminó el primero. Tenemos a unos oficiales del Imperio inspeccionando todo el desastre de lo que pasó en el hospital y recordándose mutuamente que toda la responsabilidad del protocolo de seguridad del hospital mientras Luther estaba preso en ese hospital había caído sobre Dedra, que era la que manejaba la seguridad del hospital, por lo cual ella iba a tener que responder por todas las acciones y por el desastre que se había cometido ahí adentro. Se queja un poco el director del hospital de que le cierran las puertas, pero cuando los oficiales le dicen que se lo van a llevar preso, dice: bueno, señores, hago lo que ustedes quieren. Krennic va a ver la Dedra, que ya está presa justamente por todo este desastre que se acaba de cometer, y le dice que necesita saber quién más sabe de su proyecto de la Estrella de la Muerte. Dedra medio como que no tiene idea de lo que le está hablando, pero Krennic le dice que Lonnie había estado 3 horas revisando todos sus archivos antes de reunirse con Luther. Tenemos también que Lonnie está muerto, que Luther está muerto, pero él quiere saber si alguien más puede haber sabido toda esa información que le robaron a ella. Supone que alguien más tiene que haber sabido toda esta información. Es ahí donde Dedra se recuerda al asistente de Luther. Le dice: Luther tiene un asistente que muy posiblemente sea su hija, y todo aquello que sepa Luther es muy posible que lo sepa esta chica. Tienen que buscarla. En el hospital encuentran una imagen de Cleya y Krennic se la lleva a Partagaz con la orden exhaustiva de que peine toda la galaxia para encontrarla, mientras ella está en el departamento de seguridad de Luther armando con diferentes piezas un mecanismo, una radio que es como la que tenían en Ferrix, para poder comunicarse con Andor y pasarle el mensaje. Envía ese mensaje a Yavin y Wilmot tiene un receptor. Ese receptor no decodifica muy bien ese mensaje. No hay problema, porque Cassian identifica que ese mensaje viene de Coruscant, por lo cual agarra con Cachuzo, el droide, una nave y sale corriendo directamente a Coruscant para tratar de encontrarse con Luther, que él piensa que todavía está vivo, y rescatarlo porque es una llamada de SOS.
Y en esa charla en la cual Krennic le lleva a Partagaz la foto de Kleya y le ordena que la encuentre porque si no él va a caer el peor de los castigos del Imperio, Partagaz le recuerda que él ya tendría que haber terminado la Estrella de la Muerte y que se ahorre esos sermones para dárselos a Palpatine. En ese momento Krennic se despide de Partagaz, le dice que él se va a Scarif, planeta en el cual lo vamos a ver luego en la película Rogue One. Luego vemos cómo le avisan en la prisión a Dedra que Luthen finalmente está muerto y le dicen que necesitan de ella para encontrar la Kleya. Ahí es donde ella le dice a los oficiales del Imperio que había o que recuerda de una radio de pulso que había visto o que había recuperado en Ferrix y que buscan por ahí y terminan dando con la ubicación de Kleya cuando Andor llega a Coruscant para tratar de rescatarla. Vemos un equipo táctico que está tratando de entrar a ese edificio en donde está Andor con Kleya para llevárselos o para capturarlos o directamente matarlos, y encima lo que hicieron fue cortar todas las comunicaciones, por lo cual lo tenemos a Cachuzo esperando en la nave afuera, que no se puede contactar con ellos para avisarle que llegaron todos esos soldados, por lo cual se pone en actividad y empieza a limpiar droides como muñecos hasta que llega arriba justo en el momento de que hay un enfrentamiento. Habían tirado una bomba aturdidora y si no hubiera sido por el droide no hubieran zafado ni Andor, ni Kleya, ni el otro soldado que estaba acompañándolos. Por suerte termina el capítulo con los 4 escapándose para Yavin. Y así es como llegamos a este capítulo final, primero con este enfrentamiento en el departamento seguro con estas tropas de asalto imperiales que no eran como los troopers que no saben disparar. Estos estaban disparando y disparando bastante fuerte y eran bastante potentes. Se notaba que era un grupo de asalto bastante intimidante y que por suerte fueron vencidos tanto por Andor como por el droide Cachuzo, que los fue a rescatar a último momento luego de que tiraran una bomba aturdidora y que casi los atraparan. Pero luego todo esto sigue en Yavin, porque bueno, pegaron rumbo a Yavin y tenemos, mientras se la llevan a Kleya a la enfermería, va Andor a hablar con Mon Mothma, que justo cuando está llegando lo vemos a ella discutiendo con Saw Gerrera, justamente porque Saw Gerrera es parte de la rebelión más radicalizada y parece que se está dando a la tarea de bombardear o destruir de naves imperiales, cosa que los pone a la rebelión bastante expuestos, porque ellos están armando recién y la actitud tan intempestiva y peligrosa de Saw Gerrera los ponen un poco en evidencia y en peligro a toda la rebelión. Mientras están discutiendo ahí mismo, la vemos de fondo a Bail Organa también, que está siendo parte de esta organización que está en Yavin. Y Andor llega con noticias y les cuenta tanto a Bail Organa como a Mon Mothma y al general también que lo que sabía Luthen era justamente eso, que la masacre de Gorman, el tema de los cristales de Jedha, que el ingeniero del Imperio Galen Erso, todo tiene que ver, y que todo tiene que ver con una super arma que está generando o está preparando, está construyendo el emperador. Medio como que no le creen. Mon Mothma trata de darle el visto bueno, trata de creerle. Organa no le cree directamente porque hace un año que no sabían nada de Luthen y sabían que Luthen tenía como una actitud media paranoica, media persecutoria. Entonces dice que todas estas cosas que le vienen contando no saben si son verdades, y la verdad que no tienen muchas pruebas o evidencias de que la información que Andor le lleva realmente tenga algún viso de verdad. Y aunque ya se nos contó en el primer episodio de estos 3 que vimos hoy la historia de Luthen, medio como que este último capítulo tiene bastante que ver con él, porque aunque él no esté, aunque hace un año que nadie sabía nada de él, aunque Cassian Andor tampoco sabía de él, toda la información que llegó y toda la información que él pudo recopilar, que le llegó a través de Loni, que se la contó a Kleya, que se la contó a Andor, es información vital y es una información súper valiosa, pero con el agravante de que hacía un año que no lo veían, está todo en tela de juicio. Lo
el único que le da el peso de verdad a toda esa información es la pasión que tenía Luthen por la rebelión. Él había dado todo, dio toda su vida, dio años enteros a la rebelión. Entonces lo único que le daba la clave de verosimilitud a toda esa información era el honor y la memoria de Luthen. Y tenemos a un Cassian que lucha justamente por eso. Luego lo vemos a él brindando con Val justamente por todos los caídos de la rebelión, y se recuerdan de todos, desde Cinta, desde la madre de Cassian, desde los muertos de Gorman, desde los amigos que han caído en toda esta serie que nos han mostrado. Ellos saben que han habido muchos sacrificios, han habido muchos mártires de esta causa, y bueno, brindan justamente por todos ellos. También Valen le pregunta o le recomienda que se ponga de vuelta en contacto con Biggs, y Cassian le dice que todavía no es momento, todavía tienen que resolver cosas, pero que quizás cuando todo se calme la vaya a buscar. En una de las últimas escenas que nos muestra este capítulo, lo van a buscar a Partagaz para llevarlo a un juzgado para que rinda cuentas de todo este desastre que fue las operaciones que llevó a cabo Dedra justamente bajo su ala. Él le pide al oficial que lo deje solo unos minutos para poder organizarse y se encierra en su despacho. Se escucha un disparo quitándose la vida, y el oficial que está ahí afuera, en lugar de abrir la puerta y entrar, le dice a los troopers que aguanten, que esperen un minuto porque sabe qué es lo que ha pasado, y trata de dar un minuto de responso antes de actuar y de entrar. Esto nos habla mucho del honor y del sentido de compromiso que tienen estos personajes, porque al igual que Luthen, que se quitó la vida también apuñalándose cuando Dedra lo fue a buscar, Partagaz también tenía su sentido de pertenencia para con el imperio y no quería ser juzgado también por algo que seguramente él no formaba tan parte, pero que si hubiera tenido que dar cuenta de que sabía lo de la Estrella de la Muerte, seguramente hubiera tenido un destino bastante peor. Entonces decidió quitarse la vida antes de tener que rendir cuentas ante una autoridad superior. Y por último, cerrando este capítulo y cerrando la serie, lo tenemos a Bail Organa hablando con Cassian Andor, enviándolo a Cafrene para que se contacte con un piloto rebelde que le va a dar información. Eso los vincula directamente con Rogue One, porque ya lo está enviando a la misión en la cual lo vamos a ver en los primeros 10 minutos de Rogue One, llegando a ese planeta, reuniéndose con otro soldado rebelde al cual él le va a terminar quitando la vida, pero que no sabíamos bien en ese momento quién era este tipo que iba buscando información y que mata a la persona que le da la información de una forma tan despiadada. Bueno, ahora tenemos un contexto más general, un contexto de ¿quién es ese tipo que aparecía en Rogue One? Justamente cuando le da esa orden, vemos cómo Cassian termina esta serie convertido en el Andor que nosotros conocíamos en Rogue One. No solo por la ropa, sino por el andar, por el caminar. Y justamente mientras él va caminando hacia su Rogue One, tenemos algunas imágenes de Kleya, tenemos la imagen de Krennic mirando cómo están armando la Estrella de la Muerte, tenemos una imagen de Mon Mothma hablando con Valen, tenemos una imagen de Wilmon también, de todos esos personajes que quedaron vivos y que nos los muestran como para darnos cuenta de justamente de que quedaron vivos y que quizás son cabos sueltos que quizás luego en algún momento se tire de ese ovillo para contar historias nuevas. Y la historia nueva más importante que tenemos para contar ocurre en ese planeta que hemos visto varios capítulos atrás, esos capítulos en los cuales estaba Brazo, estaba Wilmon y estaba Biggs en ese planeta de granjeros donde ellos estaban siendo mecánicos, el planeta donde estaba todo este trigo. Bueno, vemos que Biggs está refugiada justamente en ese planeta en el cual habían dejado ese robot rojo de Andor, pero no la vemos sola, la vemos con un pequeño bebé que tiene más o menos un año de vida, que es la diferencia entre estos últimos 3 episodios y los episodios de la semana pasada, por lo cual ya sabemos que Andor tiene un hijo. ¿Qué será de eso?
puede que sea algo, o puede que sea el niño barriendo con la fuerza, como vimos en aquella película que luego no fue nada. Pero bueno, nos dejan a saber que si bien la historia de Andor termina en Rogue One, puede que continúe a través de su descendencia, porque Bix sigue viva y aparentemente la descendencia de Cassian Andor también a través de su hijo. Esto ha sido una serie pero tremenda, muy bien escrita, muy bien actuada, muy bien filmada. Es un lujo haber visto esta serie. Ojalá que se venga mucho más. Hay muchos tonos últimamente. Star Wars está sonando en diferentes notas. Tenemos desde Skeleton Crew sonando en su nota infanto-juvenil. Tenemos a Mandalorian y tenemos a Cassian Andor. Cada una sonando en su tono. Y este tono que ha tenido esta serie ha sido excelente para aquellos que queremos un Star Wars un poco más adulto. Me encantó esta serie, ojalá vengan más productos como este. Por lo menos me puse a ver a las 2 de la mañana de vuelta los primeros 20 minutos de Rogue One para verlo a Cassian empezando a actuar en esa película y entendiendo todo de una manera tan diferente a lo que había visto en esa película hace tantos años. Resignifica Rogue One, así como Rogue One resignificó episodio 4. Espero que haya quedado algo claro de esto. Son casi las 3 de la mañana. Pero bueno, quería hacer esto porque la verdad estaba reservado y si no lo hago ya, se me pasan los días. Así que bueno, soy Gus, esto es Minuto Geek y espero que les guste. Y déjenme sus comentarios, por favor, de qué les pareció esta serie, de qué me olvidé, qué encontraron que yo no vi. Y suscríbanse, denme like para poder seguir haciendo más contenido, porque vamos a seguir hablando de Star Wars y de muchas otras cosas en este canal muy, pero muy pronto. Nos vemos, me voy a dormir, un abrazo grande y que la fuerza los acompañe. Si sos fan del cine y lo que está por venir, multiverso, cine, superhéroes sin fin, la cultura nerd en un solo lugar, es todo a ti, esto es Minuto Geek.